Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, un saludo porque ya tenemos un poquito abandonado la sección de los saludos para Gina, que por ahí nos pidió un saludo en el canal, en uno de los videos. Un fuerte saludo, Gina, por allá hasta donde supimos que andabas de vaga. Saludos también para Roberto, por ahí el saludo para Mario, para Luis Alexandro y para Alexander, que continuamente dejan comentarios. Un fuerte saludo. Y bueno, el día de hoy la actividad pues estará interesante porque entramos desde la sesión pasada a un tema nuevo que es la Edad Media. Y bueno, hoy continuaremos. Pon atención al video, ahí están las instrucciones, muy sencillo, así que comenzamos. Nuestro libro de historia nos presenta en la página 80 información pues muy sintetizada sobre lo que ocurrió durante la Edad Media, ¿verdad? Sobre este periodo de estudio del cual nos vamos a concentrar. Y bueno, nos menciona los primeros párrafos y te los comparto. Nos dice cómo se le llama o en qué periodo se ubica esta época llamada Edad Media. Es el periodo que se ubica entre estas dos épocas en Europa, ¿ok? La antigüedad y la Edad Moderna. Prácticamente la Edad Media es como el jamón del sándwich. Y se considera, se piensa, se cree que esta Edad Media inicia en el siglo V después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente cae y la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerda que ya en bastantes clases anteriores vimos cómo el Imperio Romano llegó a ser tan grande, tan extenso, que en algunos momentos perdió el control de su población, fueron invadidas sus ciudades, etc. Y bueno, incluso en algún momento se dividió como Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues la Edad Media te dice o te explica aquí el párrafo cuándo es que inicia y cuándo termina en relación a este imperio romano. Algunos mencionan que la Edad Media termina cuando pues los españoles y los portugueses descubren el continente americano, es decir, cuando Cristóbal Colón aparece en escena, entra en escena en la historia mundial y pues descubre accidentalmente lo que hoy conocemos como continente americano. Y bueno, después nos menciona el libro que en lo que había sido el territorio del Imperio Romano, bueno, surgen otras culturas invasoras, se les llamaba bárbaros, y principalmente eran de lo que es Europa Occidental, de algunos lugares de Europa, el continente europeo, el Imperio Bizantino en Grecia, en Asia Menor, en el norte de África, también surgen otros pueblos bárbaros, y todos ellos son los que pues llegan en el momento a derribar, a poner nuevas reglas y bueno, da lo que es inicio a esta época llamada o conocida como Edad Media. ¿Cuáles eran las principales actividades de esta época? Es decir, ¿a qué se dedicaba la gente? Bueno, era principalmente la agricultura. No variaba mucho en relación a las actividades que realizaban las grandes civilizaciones, ¿no? Como la civilización china, como la civilización de Egipto, Mesopotamia. Básicamente es la misma actividad, la agricultura, obtener recursos del campo. Pero también aquí aparece la producción artesanal y el comercio se reduce, es decir, se limita, baja, se comercia menos, se intercambian menos productos en comparación con el avance que ya había logrado durante el Imperio Romano. Menciona el libro que la nobleza militar predominó en la sociedad europea, es decir, los militares tenían un rango o una importancia hablando socialmente, eran muy reconocidos e incluso como recompensa a los triunfos militares, es decir, cuando iban a invadir otros territorios, cuando salían triunfantes, desde luego, de batallas militares, pues recibían tierras como recompensa, como pago por sus hazañas heroicas, tierras cultivables, tierras fértiles, a las que ellos pues pudieran sacarle provecho. Así es como surge un tema que vamos a ver más adelante, que es el feudalismo, que era un sistema que precisamente nace en la Edad Media, en el que los reyes, los nobles, eran dueños de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. O sea, era un trueque, era un negocio en donde prácticamente los que más ganaban pues eran los dueños de la tierra, ¿no? Los que menos trabajaban eran los dueños de la tierra y los que más trabajaban, los campesinos, los que batallaban para cosechar, los que trabajaban de sol a sol, como en los dibujos que tú observaste en la actividad de la sesión pasada, bueno, eran los que menos
podían progresar económicamente, eran los que menos recibían, porque prácticamente todas las cosechas eran para los dueños de la tierra, para los señores feudales o para los reyes. Y religiosamente hablando, pues en la Edad Media el aspecto religioso, los cultos de adoración a un solo Dios, como el cristianismo, como el judaísmo y como el islam, estos se consolidaron, es decir, se hicieron más fuertes durante la Edad Media. Recuerda tú que en las sociedades antiguas o en las civilizaciones antiguas, las que mencionamos hace rato, la egipcia, la china, la india, Mesopotamia, eran civilizaciones que fueron o se reconocen por ser politeístas, porque tenían muchos dioses. Pero en la Edad Media, los reinos europeos prácticamente se inclinaron hacia la adoración de un solo Dios, así que movimientos religiosos como el cristianismo, el judaísmo y el islam pues fueron muy fuertes, a tal grado incluso que la Iglesia Católica, que es una secta religiosa, logró influir en todos los ámbitos. Y cuando decimos todos los ámbitos nos referimos a todos. Todo en la Edad Media se relacionaba con la religión. Así es, si había un desastre natural era achacado a la religión, a Dios. Si había una enfermedad, se mencionaba que era por un castigo de Dios. Si pasaba, si alguien se curaba, no era por el efecto de una sustancia medicinal, alguna planta, no, era por cuestión voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo, era relacionado con Dios, estaba impregnado por la cuestión religiosa, a tal grado incluso que muchas de las ciencias pues fueron limitadas, porque la Iglesia Católica principalmente fue la que censuró todo esto, que era la que tenía mucho dominio en el aspecto religioso. Y en cuanto a la cultura, pues muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos, que fue una civilización anterior a los romanos, y por los mismos romanos también, fueron recuperados por los árabes. Así es, una civilización o una cultura pues que no se sometió del todo a las ideologías religiosas de la Edad Media. Así que la tecnología, la ciencia avanzaron principalmente en esas otras culturas de influencia árabe o incluso en culturas como la china, como la hindú y como el imperio bizantino, que también vamos a platicar más adelante. Estos avances permitieron que Europa occidental, después pues colonizara el mundo. Colonizar significa invadir, conquistar y establecer sus propios gobiernos. Esta es la información que te presenta el libro, te la platiqué en 5 minutos, tú la puedes releer en casa con más calma, está en la página 80, aquí la tienes. Y bueno, para la despedida de hoy, muy sencilla, solamente te voy a dejar unas preguntitas para recuperar un poco la información que aquí comenta el libro que platicamos ahí en Classroom. Y es todo, solamente tendrás, esas preguntas te permitirán tener un panorama un poquito más concreto de el periodo de estudio llamado la Edad Media, que es pues el que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. Así que, muy sencillo, hasta pronto. Adiós.